Hola a todos, soy Nacho Bañeras y queremos desde la plataforma Curasui, con este vídeo, hacer una reflexión que sirva como punto de partida para realizar un camino más extenso y que tiene por finalidad reivindicar algo que nosotros creemos que hemos perdido, que es la posibilidad de vivir una vida más profunda, una vida más plena. Para hacerlo, nos parece imprescindible reivindicar algo que también todos hemos perdido, que es reivindicar nuestra dimensión filosófica, es decir, reivindicar que todos somos filósofos y que para poder reivindicar esta vida más plena, más profunda, que a nosotros nos gusta llamar como una vida más sabia, es imprescindible sabernos filósofos. Nuestro punto de partida es una frase de Heidegger. Huimos del pensar. Huimos del pensar. ¿Qué implicaciones queremos destacar o quiero destacar de esta frase? La primera es que con ella, este filósofo alemán quiere condensar, quiere hacer una radiografía de su presente. Es una frase que la pronunció a mediados del siglo XX, pero es una frase que continúa estando vigente si entendemos que su presente respecto al nuestro no ha hecho más que intensificarse o acelerarse. La segunda implicación que quiero destacar es que justamente Heidegger señala que en la medida en que no pensamos y no lo hacemos de una determinada manera que luego explicaré, nos alejamos de la posibilidad de vivir de una manera más radical, más profunda. Y la última cosa que quiero destacar de esta frase es que con ella Heidegger nos está interpelando. No solo interpela o no solo cuestiona el trabajo de los filósofos especialistas o los filósofos académicos, a los que critica que ya no piensan, sino que también lo hace a todos nosotros, a la gente, al ciudadano de a pie, invitándonos a todos a que si conseguimos pensar y pensar de una manera filosófica, de una manera radical, también podremos transformar o podemos modificar nuestra vida para que tenga el atributo de profunda, de sabia que estamos buscando. Si seguimos con la frase de Heidegger en esta última implicación, nos podemos preguntar a nosotros mismos si somos filósofos. Y la respuesta que a bote pronto podemos dar de manera directa es que no. Mal que nos pese, no somos filósofos y tampoco nuestra manera de vivir se puede considerar filosófica. Pero es que incluso tampoco los licenciados, aquellos que son licenciados en filosofía, que somos licenciados en filosofía, o incluso doctores o profesores de filosofía, nos podemos considerar radicalmente o nos podemos considerar simplemente filósofos. No obstante, si nos fijamos un poco más detalladamente, todos nosotros vivimos a través de una cosmovisión, de lo que generalmente llamamos como una cosmovisión de vida. Es decir, todos actuamos, vivimos, nos relacionamos o decidimos, por ejemplo, a través de un conjunto, a veces amplio, a veces limitado, de creencias, de ideas, de morales, de éticas, que conforman todas ellas una cierta filosofía de vida. Una filosofía de vida que ponemos en marcha continuamente, pero que ni ha sido puesta sobre la mesa, ni tampoco, por tanto, ha sido reflexionada. ¿Cuáles son los requisitos que deberían cumplirse para podernos decir a nosotros mismos que somos filósofos? El primero de ellos es la posibilidad, el poder ser conscientes de este magma, de esta cosmovisión de vida a través de la que vivimos. Es decir, tomar conciencia de todo el magma de elementos con los que decidimos, nos relacionamos, etcétera, etcétera. Y para ello es preciso distanciarnos, separarnos de esa cosmovisión de vida y observarla. Y un segundo elemento, que viene a posteriori, es la capacidad y la posibilidad y la dedicación a reflexionar sobre ese conjunto de elementos, de tal manera que la reflexión permita una maduración de esos elementos. Una maduración que consiste en preguntarnos de dónde vienen, de por qué son así
y no de otra manera, de una maduración que permite cuestionar, cambiar, transformar, o, por ejemplo, criticar. Fijaros entonces que a través de estas dos condiciones lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es que para ser filósofo no es necesario tener una carrera, en este caso la licenciatura de filosofía, ni tan siquiera tener conocimientos a través de la lectura o saber algo de filosofía. Aunque, evidentemente, estos elementos enriquecen la previa de tomar conciencia y reflexionar sobre la cosmovisión de vida. Por último, quiero diferenciar dos tareas básicas de un filósofo. La primera es el autoconocimiento, que es la primera frase del templo de Delfos, de el conócete. Esta actividad del conócete consiste precisamente en que nos podamos sacar las gafas, la cosmovisión de vida, es decir, el conjunto de creencias que de alguna manera condicionan nuestra vida, que nos las podamos sacar y poner encima de la mesa para poderlas ver y poder reflexionar sobre ellas. De tal forma que podamos pasar a la segunda tarea del filósofo, que es el conocimiento del mundo, la segunda parte de la frase del templo de Delfos. Conoce el universo, conócete y conocerás el universo. En esta segunda parte, en el conoce al mundo, o reflexiona sobre el mundo, es imprescindible haber hecho la primera. Es decir, no podemos conocer, saber o reflexionar sobre el mundo si lo continuamos viendo con unas determinadas lentes, una determinada cosmovisión de vida. Dicho de otro modo, cuanto más limpio tengamos esas gafas o esos anteojos, más capacidad, más horizonte y más libertad tendremos para ver al mundo y poder reflexionar sobre él. Teniendo en cuenta estos elementos previos, volviendo a la pregunta de si somos filósofos, podemos observar que no dedicamos un tiempo a tomar conciencia y a reflexionar sobre nuestra cosmovisión, aunque sí podemos entender que esta cosmovisión de vida que subyace a nuestro vivir nos condiciona, nos delimita un cierto margen, una cierta actuación o un cierto campo de actuación para el vivir. Es decir, que nos condiciona y mucho. Algo sabemos generalmente de esa cosmovisión. Sabemos, por ejemplo, tenemos la intuición de que nos da miedo el juicio del otro, por ejemplo. Sabemos a veces qué cosas nos gustan y qué cosas no. Sabemos a veces que nos gustaría decir no y sin embargo no podemos. Es decir, tenemos elementos de esa cosmovisión de vida, pero no dedicamos un tiempo a ponerlos encima de la mesa, a ser consciente de esos elementos, a responsabilizarnos de esos elementos y a reflexionar sobre ellos. Y justamente es ahora cuando nos damos cuenta que no dedicamos un tiempo para reflexionar sobre nuestra cosmovisión de vida, cuando podemos recuperar la frase de Heidegger y verla con toda su contundencia. Efectivamente, huimos del pensar, nos escabullimos del pensar. Y ahora podemos quizás ver con más profundidad las implicaciones de esta frase. Con esta frase Heidegger hace referencia a un estilo de vida que va de alguna manera contra la vida misma. Nos damos cuenta, es la experiencia de cada cual, es que muchas veces vamos más a prisa que la vida misma, o dicho de una manera más radical, que el pensamiento o nuestra manera de vivir va más rápido que la vida. Y en esta rapidez lo que estamos expresando es una huida hacia adelante que evita pensar a través de una distracción. Una distracción que a veces la hacemos con las redes sociales, con las máquinas, con el hacer continuamente, el tener muchas obligaciones, el tener muchas notas en la agenda. Es decir, hay una huida hacia adelante para no pararnos a pensar.
Y ahora es el momento en que me decís, hombre Nacho, pero sí que pensamos, sí que hay momentos del día en que pensamos. Y Heidegger lo que os respondería sería que efectivamente pensáis, pero lo hacéis para evitar pensar. Y esta frase, que parece en sí misma una contradicción, lo que quiere poner encima de la mesa es que para Heidegger hay dos tipos de pensamientos. Uno es el pensamiento calculador, que es en el que efectivamente todos estamos. Todos pensamos a través de este tipo de pensar, que es el pensar calculador, y que consiste en planificar, en organizar, en elucubrar o, por ejemplo, en intentar controlar todos los elementos. Y paralelo a este está lo que Heidegger nombra como la reflexión meditativa o propiamente el pensar filosófico. Para ir acabando, ¿puede un pensar más profundo, justamente el pensar que está reivindicando Heidegger, acercarnos a un vivir también más profundo, más radical? Pues efectivamente, Heidegger cree que sí, y Heidegger nos invita a acercarnos a esa manera de pensar. Una manera de pensar y por tanto también una manera de vivir que demanda de otra temporalidad. eh, por tanto, hay una crítica a nuestro presente, una crítica profunda a nuestro presente y a nuestra manera de vivir. Este nuevo pensar, o que de hecho no es nuevo, que es una reivindicación de un pensar olvidado, es una reivindicación también a una determinada actitud que tiene que ver con una manera muy concreta de estar. También Heidegger lo que está reivindicando es poder estirar o poder volver a señalar que cada uno de nosotros somos filósofos, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ese pensar y que solo atendiendo o escuchando esa dimensión podrá el ser humano realmente vivir de una manera más profunda. Heidegger, a la vez que reivindica este pensar, el pensar meditativo, el pensar filosófico, y critica el pensar calculador, pone encima de la mesa el término serenidad, y lo hace jugando con la etimología de la palabra. Es decir, pone a la vez o señala el adjetivo latino serenus, que significa puro, sin nubes, y a la vez el verbo serenae, que significa despejado. Y jugando con ambas posibilidades, jugando con la etimología de la palabra serenidad, si la aplica a una persona, podemos hacer referencia a esa persona como alguien que mantiene despejada eh, de nubes el alma. Serenidad para Heidegger indica o señala de una manera poética a alguien que es capaz de despejar de su mente, de su alma, las nubes. A través de este juego de la etimología de la palabra serenidad, lo que hay es una noción de verdad que liga con la que tenían los griegos o los romanos, que tiene que ver con una acción de desvelar, de quitar el velo de algo, y que a la vez tiene que ver con la actividad o el camino del autoconocimiento. Es decir, que en la medida en que seamos capaces de poner encima de la mesa esa cosmovisión para, reflexionando sobre ella, poder desvelar y ver qué hay oculto tras ese conjunto de elementos a través de los que vivimos, cuando seamos capaces de revelar o de desvelar qué hay más allá de eso, podremos hacer válida la frase completa del templo de Delfos, es decir, que haciendo la actividad de conocernos, en el conócete, lo que realmente, a lo que realmente podremos llegar es al conoce el universo, conocerás al universo. Es decir, que finalmente a lo que podremos llegar es a darnos cuenta de que la esencia del universo y nuestra propia esencia es la misma, es una determinada actitud que consiste en ser consciente. Es lo que antes nombraba como una determinada manera de estar. Por último, la filosofía es aquella actividad que permite poner la mirada en nosotros mismos, en recogernos en nosotros mismos, en hacer una
una acción de introspección y ello permite, lo que decía antes, ser consciente de nuestros deseos, nuestros miedos, de cómo generalmente preferimos la seguridad de lo conocido a la libertad de lo desconocido o a la libertad de poder vivir sin esa cosmovisión, sin ese marco cerrado de directrices. Y también nos permite poner conciencia o poner luz a nuestras estrategias de supervivencia, a nuestros deseos de quedar bien o no ser juzgados, a la necesidad de tenerlo todo controlado o esa necesidad de dar vueltas sobre lo mismo en las que muchas veces entramos en bucle. Este es un primer vídeo de un recorrido más amplio que consistirá justamente en profundizar en lo que he ido diciendo, de tal manera que nos pueda dar elementos y nos pueda dar metodologías para poder rescatar ese filósofo que todos llevamos dentro y a la vez que lo rescatamos y nos ejercitamos en este pensar meditativo, podemos a la vez reivindicar o ejercitarnos en una vida más profunda, más plena y justamente más sabia.